Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos entonces a continuar con nuestro clase sobre el Evangelio de San Mateo, pero vamos, como siempre, vamos a empezar con nuestra oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Así que vamos entonces a comenzar esta noche. Esta noche vamos a hablar sobre los capítulos 8 y 9. Y es sobre el ministerio milagroso de Jesús. En esta sección quisiera empezar con un pequeño resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora, ya que desde hace bastante tiempo comenzamos a estudiar el Evangelio de Mateo. De esta manera podríamos refrescar la memoria, ¿verdad? Y ver esa visión de abuelo de pájaro del Evangelio para poder continuar hacia adelante. Sigamos pues el hilo que conecta todo el texto de Mateo, ¿verdad? Como en las clases originales le hablé sobre cómo los capítulos, cada uno de Mateo, pues sube y baja dependiendo el tema que tengan, ¿verdad? Fíjense, en el capítulo 1 y 2 de Mateo nos dice quién es Jesús. Mateo volverá a este tema una y otra vez, porque él quiere estar seguro que nosotros sepamos quién es verdaderamente Jesús. A lo largo de estos dos primeros capítulos, Mateo también nos presenta algunos de los temas que va a discutir en su evangelio. O sea que estos dos capítulos son como de introducción y nos da los temas básicos. Juan el Bautista aparece en el capítulo 3. Juan el Bautista le dice al pueblo de Israel que se ha convertido en un desierto, espiritualmente hablando, porque había rechazado a Dios. No había mantenido la alianza con él. Hoy en día, el mensaje de Juan el Bautista todavía es muy relevante para nosotros, ya que la sociedad occidental le ha dado la espalda a Dios y a la alianza que Jesús hizo para nosotros. Por lo tanto, nosotros también nos hemos convertido espiritualmente en un desierto, ¿verdad? Es muy importante el tema relacionado a las personas que son un desierto y que están bajo el poder del maligno. A lo largo del Evangelio vamos a ver este tema en múltiples ocasiones. En el capítulo 7, Mateo nos dirá que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Podremos ver que los frutos de una vida completamente secular no darán buenos frutos, porque ese estilo de vida no es bueno. Si los frutos son buenos, es porque se ha tenido una buena vida, ¿verdad? A través de su ministerio, Juan el Bautista está ayudando a las personas a discernir entre el bien y el mal. Después tiene lugar el bautismo de Jesús. Este es el primer punto culminante del Evangelio, ¿verdad? Donde tenemos en la gráfica ese punto culminante. ¿Por qué? Porque esto es un momento donde tenemos una teofanía, ¿verdad? O sea, teofanía, una manifestación de Dios, ¿verdad?
cuando se manifiesta Dios Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dijimos, aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta pasaje, y que se están manifestando de una manera más clara que hasta ese momento habíamos visto en toda la Biblia. La próxima teofanía la tendremos en el monte Tabor, ¿verdad? Y estas manifestaciones son por las que los cristianos tienen muy claro que hay tres personas en la Santísima Trinidad, ¿verdad? O sea que esto es un pasaje muy importante que nos revela algo que verdaderamente nunca antes había sido revelado. Jesucristo fue a su misión para el desierto una vez que fue bautizado y ungido. Tenemos que tener en mente que Juan el Bautista dijo que Israel era un desierto. Si Israel es un desierto, quiere decir que había caído en las tentaciones del maligno. Cuando Jesús fue al desierto, fue para enfrentarse cara a cara con el demonio, la carne y el mundo, ¿verdad? Esos son los tres enemigos del ser humano: el demonio, la carne y el mundo. Pero cuando hablamos del mundo no nos referimos a este mundo bello en el que vivimos, sino a la sociedad que nos quiere alejar de Dios, ¿verdad? Como sabemos, Jesús peleó y ganó esta batalla para nosotros. Por lo tanto, ese capítulo de Jesús en el desierto es de una importancia monumental para todo lo que sigue en el Evangelio de Mateo. Una vez que Jesús sale del desierto, entonces tenemos uno de los momentos más importantes en el Evangelio de Mateo, que son los capítulos 5 y 7. Aquí Jesús proclama el nuevo Torá. Aquí es donde Jesús proclama la eterna palabra y la voluntad de Dios para todos aquellos que lo iban a seguir. Mateo nos da todo este mensaje de una sola vez, en una dosis, en contraste con otra enseñanza que nos da poco a poco en diferentes momentos del Evangelio. Después de la proclamación del Torá, viene la sección que vamos a ver esta semana. Aquí veremos que Israel en su desierto está bajo la influencia de Satanás. No está haciendo la voluntad de Dios, ni tampoco viviendo lo que Jesús estaba proclamando, ¿verdad? Fíjense, en los capítulos 8 y 9 veremos que Jesús desciende al nivel donde estaba Israel. A ese lugar podríamos llamarlo el valle de la humillación, ya que Satanás verdaderamente nos humilla a hacernos actuar como animales, que va en contra del maravilloso llamado de Dios. Aquí veremos que Jesús literalmente defiende al pueblo de Israel y que la proclamación del Torá fue un momento de ascensión, ¿verdad? En contraste, al Jesús empezar su ministerio y realizar milagros, esto fue un descenso, ¿verdad? En la gráfica, que es lo que estamos viendo aquí. Ya que si Jesús va a traer a Israel hacia él, Jesús tenía que bajar donde ellos estaban para poder liberarlos de la atadura o grilletes con los que los había atado Satanás. Esto no será fácil. Jesús tendrá que hacer toda clase de exorcismos y curaciones para lograrlo. Después de todo esto, Jesús subirá a otro punto alto en la gráfica, y es en donde programará la misión para el futuro. En los capítulos 8 y 9 trataremos primero el ministerio milagroso de Jesús y su misión para el futuro. Muchas personas saben sobre los milagros de Jesucristo, pero ellos solamente
los conocen como relatos, ¿verdad? Muchas veces nosotros utilizamos la expresión las historias del Evangelio. Cuando utilizamos una expresión como esta, estamos básicamente empequeñeciendo la palabra de Dios, ya que estamos degradando estos signos o milagros extraordinarios con una visión o concepto de un Jesús bonachón, ¿verdad? Jesús es alguien que va mucho más allá de ser amable. Lo que Él tiene para con nosotros es un amor divino. Y, por lo tanto, es algo completamente diferente a ser una persona amable. Nosotros como que lo domesticamos a Jesús. Jesús no solamente nos tiene un amor divino, sino que tiene sus prioridades bien claras. Jesús no va a curar a un enfermo solamente para congraciarse con la gente y para que ellos digan que Él es una buena persona. Cuando Jesús cura a un leproso, Él espera que el leproso se una al reino, se arrepienta y cambie su vida completamente. Esas son las expectativas de Jesús para con nosotros. Jesús no solamente estaba tomando cuidado de sus enfermedades y de sus necesidades. Es interesante ver que en uno de los pasajes que relata que Jesús, después de todo un día curando enfermos, envía a estos a sus casas. Jesús no permitía que la gente se aprovechara de él. Esto es muy importante que lo reconozcamos. Es posible que tengamos una idea errónea de lo que es el ministerio milagroso de Jesucristo. Antes de seguir adelante, quiero recordarles que al principio de nuestras clases habíamos visto que el Evangelio de Mateo estaba dividido en una introducción, 5 pilares y el Evangelio de Mateo. Y un epílogo. Estos 5 pilares son una imitación del Pentateuco. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo son el segundo pilar. La narrativa está contenida en los capítulos 8 y 9 y el discurso en el capítulo 10. Como hemos dicho anteriormente, Mateo es un escritor muy organizado. Algo importante que quiero decirle en esta introducción es que los rabinos, quienes son los comentaristas más importantes del Antiguo Testamento, decían algo que la mayor parte de los católicos no saben. Ellos decían que en Egipto Dios hizo 10 milagros para Israel. Desafortunadamente nosotros las llamamos plagas, pero en verdad fueron milagros o signos para enseñar. Segundo, ellos decían que Jesús hizo 10 milagros para los israelitas después que cruzaron el Mar Rojo. Esto fue durante su estancia en el desierto. Y ellos dicen que en el santuario Dios hizo 10 milagros para ellos. ¿Qué es lo que Mateo hace en su evangelio? Él nos cuenta 10 milagros que hizo Jesús. Si nosotros sabemos el evangelio al dedillo, podemos decir que Jesús hizo mucho más de 10 milagros. En algunas ocasiones Jesús estaba con un grupo grande de personas o una muchedumbre y allí curaba a muchas personas. Sin embargo, Mateo no se está refiriendo a esa clase de milagros. Mateo se refiere a 10 milagros individuales y cada uno tiene un significado especial. Un milagro es una señal, ¿verdad? Hoy en día las personas creen que un milagro es, por ejemplo, si una persona está sin un brazo y de momento le regenera el brazo. Lo que tenemos que entender es que aún teniendo solamente un brazo, podemos ir al cielo. Y con 2 brazos podemos ir al infierno.
Lo importante del milagro no es restablecerle un brazo a una persona. El mensaje es que el mensaje es el que la llevará a esta persona al cielo. Al hacer un milagro, Jesús quería llamar la atención sobre un punto en específico. Por lo tanto, todas sus acciones tienen una razón de ser. Todos los evangelios sinópticos, como sabemos que en Mateo, Marco y Lucas, combinan la historia de la muerte y resurrección de la hija de Jairo con el relato de la mujer con hemorragias. Si tomamos estos milagros individualmente, entonces tendremos 10 milagros. La razón de esto es que cada uno de estos milagros trae un mensaje diferente. Cuando vemos la manera como Mateo nos presenta estos milagros, no los debemos comparar con los de Marco y Lucas, ya que ellos tienen un enfoque diferente. Mateo escribió después del año 70 después de Cristo, cuando el templo y la ciudad habían sido destruidos. El judaísmo estaba en una confusión total, o sea, estaba en caos. Había muchos falsos mesías en Israel. La separación de los cristianos y los judíos estaba comenzando y a los cristianos los habían expulsado de las sinagogas. En otras palabras, cuando Mateo estaba escribiendo su evangelio, se estaba viviendo en un caos. Tenemos que mantener esto en mente para que podamos entender lo que Mateo nos quiere decir. Un ejemplo de esto es lo que hemos dicho anteriormente, que Mateo es mucho más severo con los fariseos y los escribas de lo que fueron Marcos y Lucas en sus respectivos evangelios. La razón es que Mateo está viviendo en un tiempo en donde pudo darse cuenta de que estos grupos de personas, refiriéndose a los fariseos y a los escribas, habían sido responsables de la destrucción de Israel. Esto se debió a las malas decisiones que tomaron los líderes judíos, tomando en consideración la enseñanza de por sus frutos los conocerán, nos damos cuenta que estos individuos habían fallado completamente. Por eso Mateo los critica severamente. Una de las cosas que Mateo nos quiere presentar a través de los milagros que hizo Jesucristo es que Él es todopoderoso, majestuoso, pero a la misma vez es el amoroso Señor del universo. Jesús no es solamente un curandero amable. Mateo también quiere que veamos que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros, el quien hace realidad todas las profecías del Antiguo Testamento. Y es el enfoque del Mateo. Jesús recluta a sus discípulos para que continúen su misión en el futuro. Mateo nos va a revelar que Jesús pasa su autoridad a los apóstoles. Esto lo vemos cuando Jesús los envía en su primera misión en el capítulo 10. Estos hombres que no son bien educados y nunca habían sido famosos por nada de lo que habían hecho, Jesús los envía a que sanen a los enfermos, resuciten a los muertos y curen a los leprosos. Lo único que estos hombres habían hecho en su vida era pescar y volvieron de su misión maravillados de lo que habían podido realizar. Claro, aquí fue en donde aprendieron lo que significaba hacer algo en el nombre de Jesús. El hacer algo en el nombre de Jesús significa utilizar su poder basándose en su autoridad. Estos discípulos serían los que continuarán la obra y misión de Jesucristo en las generaciones futuras. Nos preguntamos por qué Mateo nos quiere mostrar los milagros de la manera que nos los presenta. Para entender esto, vamos a leer a Isaías capítulo 53, versículo 4 al 5, que nos dice: a Él que soportó nuestros sufrimientos
y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos sanado. Eventualmente vamos a tener que preguntarnos, cuando Jesús sana a un leproso, ¿a dónde va esa lepra? Cuando Jesús le devuelve la vista a un ciego, ¿a dónde va esa ceguera? Cuando Jesús sana a un tullido, ¿a dónde va esa incapacidad? Todo eso no desaparece en el aire. Nosotros tendemos a pensar que los milagros hacen que toda esta negatividad y enfermedades desaparezcan en el aire. Jesús murió como un leproso en la cruz, cubierto de heridas de pies a cabeza, abandonado y rechazado por la sociedad. Jesús tomó la lepra en su ser. Eso es lo que nos dice Isaías 53. Cristo murió como un lisiado en la cruz. Cristo murió cegado por su propia sangre, sudor y lágrima. Cristo murió ensordecido por un insoportable dolor de cabeza, por la blasfemia que le dieron mientras estaba muriendo. O sea que Jesús tomó todas esas curaciones que hizo en su propio ser. Por eso es que cuando leemos los milagros de Jesucristo, tenemos que darnos cuenta que Él pagó un precio exorbitante para darle vida a esta persona. Cuando podemos entender mejor que cuando Jesucristo hacía un milagro, no era porque Él quería ser amable con la persona, sino que había una razón mucho más profunda para que Él hiciera el milagro. Cada sección del Evangelio de Mateo mira hacia atrás para ver el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y a la misma vez mira hacia adelante, hacia la nueva era que se aproxima. Si nosotros no miramos al movimiento retrógrado y anterógrado del Evangelio de Mateo, no vamos a entender muchas cosas. Algunos eruditos bíblicos dicen que uno no entendería ni 2/3 partes de este Evangelio. La razón de esto es que Mateo cita el Antiguo Testamento más de 40 veces para explicarnos qué era lo que estaba ocurriendo en el momento, porque ya se había profetizado anteriormente y explica cómo lo está cumpliendo Jesús en este momento. Si no comprendemos este movimiento retrógrado y anterógrado, entonces no vamos a entender por qué Mateo nos habla de un incidente en particular de la manera que lo hace. Veremos que algunos de los milagros de Jesús son profecías de lo que va a pasar en el futuro. Si nosotros no lo vemos de esta manera, entonces nos preguntaremos por qué Jesús llevó a sus discípulos al lago cuando él sabía que iba a desatarse una tormenta. ¿Cuál fue la razón? ¿Quería demostrar a Jesús que él era un hombre mágico? Claro que no. Él les estaba enseñando qué era lo que ellos tenían que hacer cuando se enfrentaran a una crisis en el futuro. Era un momento educativo de educación para los apóstoles. Como pueden ver, todavía estamos en la introducción. En los capítulos 5 y 7 tenemos las palabras del Mesías. En los capítulos 8 y 9 vamos a ver las obras del Mesías. Claro está, sus palabras y sus obras van cogidas de la mano. Jesús pagará un precio muy alto por lo que él quiere lograr, ¿verdad? Mateo, en su evangelio, nos da 3 grupos de 3 milagros y luego añade uno. Es por esto que pone juntos los milagros de la hija de Jairo y la mujer hemorroísa,
que vamos a ver en el capítulo 9, los versículos 18 al 26. Aún en el caso de que no queramos ver que son 10 milagros, pues digamos, no, si hay más que 9, porque estos dos están juntos, ¿verdad? Porque los 10 milagros, para que emparejan con los 10 milagros de Egipto, el Éxodo y el santuario que hablamos inicialmente, tendríamos 9. Y el número 3 es el autógrafo de Dios. Todo en este mundo tiene como su base el número 3. El ser humano tiene voluntad, intelecto y memoria. Por lo tanto, si multiplicamos 3 por 3, nos dice que estos milagros nos muestran que Dios realmente está presente. Por lo tanto, sean 10 milagros o 9 milagros, todos ellos nos apuntan ¿a quién? Hacia Dios. Fíjense, si abrimos nuestra Biblia en el capítulo 8, podemos ver los relatos que nos sabemos muy bien. Lo que quiero mostrarles es el orden en que están escritos. Cometemos un error muy común y es que leemos un relato, por ejemplo, la sanación del leproso y decimos, mira, eso es lo mismo que Marco y Lucas dicen en su evangelio. Sin embargo, cada uno de ellos nos está dando un mensaje diferente, aunque sea el mismo relato. Vemos el relato en donde Jesús sana a un leproso en Mateo, capítulo 8. Después vemos cómo Jesús sana al criado del centurión en los versículos 5, ¿verdad? En los versículos 5 al 13. Y por último, vemos cómo Jesús sana a la suegra de Pedro en los versículos 14 y 15, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que Mateo nos está tratando de decir aquí? Jesús nos está diciendo que al leproso lo excluyeron del pueblo de Israel por su enfermedad. Él no podía estar en contacto con nadie. Al centurión lo excluyeron porque era gentil y no estaba circuncidado. Habían excluido a la mujer porque primero era una mujer y la consideraban como una persona impura debido a sus hemorragias continuas. Esto es lo que tienen en común estas tres personas. A todas las aíslan y rechazan por diferentes causas. Mateo quiere que escuchemos esto, porque estas personas son las que Jesús va a buscar. A los que están aislados, excluidos y rechazados por la sociedad. Al hacer esto, Jesús nos quiere demostrar que la manera como Dios piensa es muy diferente de la manera que los humanos pensamos. Así como son tan diferentes los cielos de la tierra. Esto es lo que dice Isaías en el capítulo 55, versículo 8 a 9, que nos dice, mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los suyos y mis planes de sus planes. La introducción a esta serie de enseñanzas se encuentran en el capítulo 7, versículo 28 al 29, ¿verdad? Que nos dice, y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Fíjense, prestemos la atención a la palabra esta gente. Tenemos que explicar un poco más en detalle porque son un grupo muy especial de personas en el Evangelio de Mateo. Mateo los llama con la palabra genea, en el griego genea, que significa esta generación. Este grupo de personas está muy impresionado con Jesús. Estas personas tomarán todo aquello que Jesús ofrezca de gratis.
Ellos aceptarán los milagros, pero no la necesidad de arrepentimiento, ni el cambio de vida. Por lo tanto, esta gente o muchedumbre va a ser un verdadero problema para Jesús. Van a estar presentes todo el tiempo. Inicialmente Jesús realmente tenía dos grupos de personas que le causaban mucho dolor de cabeza. El primer grupo era la muchedumbre, que vacila. Unas veces está presente y otras veces no está con él. El segundo grupo son los escribas y fariseos. Cuando ellos estaban presentes, entonces la muchedumbre se dejaba influenciar por ellos. Sin embargo, si la muchedumbre estaba sola con Cristo, entonces era muy entusiasta. Básicamente, Jesús sabía que ellos no le eran fiel. Como quien dice, estaban por conveniencia con él. Lo increíble es que en esta muchedumbre habían creyentes, personas que no creían, habían irreligiosos, enemigos, desconfiados y otra clase de personas que uno no se puede imaginar. Lo interesante es que Jesús escoge sus discípulos de estas muchedumbres. Mateo nos quiere dejar saber que el mundo entero está representado en estas muchedumbres. En otras palabras, estas muchedumbres representan a la humanidad y la reacción del mundo hacia Jesucristo. Estas muchedumbres eran maleables y los escribas y fariseos podían influenciarlas fácilmente. Al final, la usaron ¿para qué? Para condenar a Jesucristo. Fíjense, a través de la historia, muchos de los eruditos bíblicos y místicos han dicho que Jesús sanó a la gran mayoría de las personas que lo condenaron a muerte. ¿No es esto algo increíble? En el relato del leproso, tenemos que estar conscientes de que este hombre, al ir donde estaba Jesús, estaba desobedeciendo la ley de Moisés. Porque siendo leproso, no podía acercarse a nadie. Si estuviéramos estudiando a Mateo, a Marcos y Lucas en el comentario referente al leproso, sería diferente. Pero vamos a seguir con Mateo. Desde el punto de vista de Mateo, todo pecador tenía que separarse de la ley de Moisés o de cualquier otra ley antes de llegar a donde estaba Jesús. En el versículo 2 nos dice que un leproso se acercó y se postró ante él. La palabra que Mateo utiliza en griego verdaderamente significa lo adoró a él. En el relato del leproso vemos como alguien viene sin aviso, infringe la ley para poder llegar a donde estaba Jesús y luego lo adora. Esto es básicamente un pequeño resumen del Evangelio, donde las personas menos esperadas venían a Jesús en contra de las reglas de ese tiempo y lo adoraban. Más adelante, en el Evangelio, veremos esto en el relato de la mujer cananea. Aun cuando Jesús aparentemente la desanima a ella está dispuesta a aceptar las migajas que caen de la mesa judía. Esta mujer no se va a dejar desanimar o rechazar, ya que ella está en la misma posición del leproso y del centurión. Ella es una forastera que reconoce a Jesús como un enviado de Dios. Se acerca y lo adora porque quiere compartir y tener vida a través de él. En el relato del centurión, tenemos que tener presente que esto ocurre en Galilea. Por lo tanto, aquí se está hablando de una guarnición que estaba en la jurisdicción de Herodes Antipas. Este es el hijo de Herodes el Grande, quien trató de matar a Jesús cuando era un infante. Antipas será el que menosprecie y se burle de Jesús durante su pasión.
Herodes Antipas era tan malvado como su padre. Hay un dato interesante y es que Herodes Antipas tenía una guarnición de soldados sirios. Entonces el hombre a quien sana Jesús era sirio, sin lugar a dudas. Este hecho es muy importante para Mateo, ya que cuando él escribe su evangelio, la iglesia había llegado a comprender el hecho de que Jesús era para todas las naciones. No había venido solamente para los judíos. Jesús quiere incluir a todas las naciones y a todas las personas de otros países, ya que no se les llamará, ya no se les llamará gentiles, ahora se les llamará otras naciones. El centurión hizo algo que también hizo el leproso, romper con las costumbres de aquella época, las cuales dictaban que un judío no podía acercarse a un gentil, ya que los gentiles eran considerados impuros. En el ámbito público se aceptaba que un centurión se acercara a Jesús, pero cuando Jesús le dijo, yo iré a curarlo, el centurión le contestó que Jesús no podía ir donde él, porque Jesús estaría cumpliendo las leyes judías. Vemos aquí que de la misma manera que las personas estaban dispuestas a ir en contra de las leyes para llegar a Jesús, Jesús también estaba dispuesto a infringir la ley para llegar a donde estaban ellos. En otras palabras, que el amor de Dios no tiene que estar sometido a las leyes humanas. El amor de Dios es libre y su amor incluye a cada ser humano, no importa quién sea o lo que haya hecho. Una de las cosas que el centurión le dice a Jesús es, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Usualmente nosotros ponemos esta oración en el contexto de cuando vamos a recibir la comunión. Pero en este caso, el contexto es que lo que el centurión estaba diciendo era que él no podía ir a Jesús, ya que la circuncisión los separaba, el uno del otro. Básicamente, Jesús le contesta que nada se podía interponer entre ellos. Jesús estaba derribando cualquier barrera que nos impidiera acercarnos a Dios. El centurión le contesta a Jesús, basta que lo digas de palabra. Esta es la primera vez que encontramos a alguien que estaba preparado a creer que la palabra de Jesús era suficiente. Muy bien sabemos que toda la creación del universo ocurrió a través de la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando este hombre pone su fe solamente en la palabra de Jesús, sin necesidad de la presencia física de Jesús, esto es algo que verdaderamente es de una importancia, de una gran importancia. Así que con esto damos por terminada nuestra sección de esta noche. Vamos entonces a terminar con la oración a Nuestra Señora, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal. Será hasta la próxima semana.